Buenos días, queridos amigos, alumnos de la Asociación Cristiana de Filosofía. Hoy estamos en vísperas del 28 de enero, el nuevo calendario litúrgico celebrará mañana, el 28, el día de Santo Tomás de Aquino, el patrono de las escuelas católicas y el pensador, sin lugar a dudas, de mayor renombre, no solamente dentro de la experiencia cristiana, sino yo creo dentro de la experiencia del orden natural de la filosofía. Esta clase que yo voy a comenzar hoy forma parte de lo que me han pedido hace ya más o menos un mes, de hacer una suerte de curso, digo una suerte de curso de filosofía medieval, porque me habían pedido poner quizás una catedral dentro de un pequeño escarabajo Volkswagen, como era el que yo tenía ya por los años 80. Esa es una tarea realmente imposible, porque es una gigantesca catedral. Y delimitar eso, un pequeño curso de unas pequeñas clases, es imposible. De cualquier manera, soy consciente de la necesidad de que exista un conocimiento de esa filosofía medieval o escolástica o cristiana, como se dice, como base o como medida o como fundamento de lo que es la filosofía en general y lo que es la cultura, la política, el derecho, y todas aquellas consecuencias que nacen de una postura intelectual, racional, y que se enriquece dentro de la pureza de la revelación. Yo siempre enfatizo esto. En la Edad Media los filósofos trataban de no contaminar la revelación, de donde va a surgir la afirmación de la fe. Eso era pura, limpia. En el iluminismo de finales del siglo XVIII, lo que los filósofos tratan de reservar pura es la razón. Ahí viene un poco lo de Kant, crítica de la razón pura. Mantener a la razón no contaminada con la religión, los afectos, etc. La visión de la filosofía y de la teología y de la revelación en la Edad Media y a finales de la Edad Antigua, lo que se llama también filosofía, época antigua de la filosofía cristiana, lo que habría que preservar es ese regalo de la fe, mantenerla pura, limpia, no contaminarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, van a haber una serie de etapas que yo voy a ir analizando. Yo he preparado un pequeño programa, 6 clases, donde están las bibliografías,
aunque nunca es exhaustiva, es simplemente indicativa de que sería lo básico. Me voy a mantener en un nivel que yo considero básico para comprender un poco de filosofía medieval y de filosofía cristiana. Y por supuesto, que esto sirva también como una forma de entender esa filosofía, de nuevo, repito, como base para entender lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo. Yo creo que eso es importante. Entonces, mi propuesta aquí es, yo estoy grabando esto, que es una introducción larga, por lo menos es larga dentro del curso que yo he dado durante varios años. Es una introducción larga. Y si Dios quiere, voy a dividirla en tres partes. Y voy a ir saltando muchos temas. Algunos no los voy a poder agotar, ni mucho menos, ni tampoco entrar en detalles, sino mi propósito aquí es que vean el cuadro sinóptico, la sinopsis, o como dicen en inglés, el big picture. ¿Qué es eso que nosotros llamamos filosofía medieval o escolástica? Son términos que a veces se utilizan como sinónimos y no son sinónimos. Es más, yo creo que a veces se utilizan como términos peyorativos. Es muy común escuchar en la prensa, en la gente, en profesores, dice, la oscura edad media. Eh, o si no, hablan de la filosofía escolástica, como si fuera algo, no sé, rancio, algo que está ahí abandonado, que uno quiere recurrir y que no se puede, es insufrible, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de prejuicios, juicios previos, que vienen de no haber examinado realmente de qué se trata, ni siquiera de una manera general. Es más, en universidades acá en Estados Unidos muchas veces ni siquiera se enseña en universidades el periodo de la Edad Media, como si fuera que ese es un periodo, entre comillas, religioso. Por lo tanto, hay que saltar, como diría Hegel, y creo que dice Piper en su libro Filosofía Medieval y Mundo Moderno, dice, había que saltar con botas de 7 leguas entre la filosofía antigua, digamos los estoicos, y con Descartes. Coste que eso era ya muy común, yo creo, a partir del siglo XIX, o por lo menos se comenzó a enfatizar mucho a partir del siglo XIX, por una serie de factores históricos y intelectuales, por supuesto. La influencia de Comte, Augusto Comte, en todo el pensamiento continental europeo, donde la filosofía queda un poco reducida a ese saber mítico o precientífico, lo mismo que la religión, es decir, la ciencia positiva o la sociología viene a ser la forma realmente de dar una lectura exacta de la realidad, si se podría utilizar este término. Entonces todo eso influye, y los filósofos entonces dejan de estudiar eso que se llamaba filosofía cristiana, que incluso Heidegger dice es como un hierro de madera. Eh, es más, simplemente una acotación sobre esto, que más de alguno de los miembros o simpatizantes o los que quieren aprender filosofía cristiana alrededor de la Asociación de Filosofía Cristiana, posiblemente hayan leído el libro Lecciones Preliminares de Filosofía de don Manuel García Morente, que es, desde el punto de vista literario y del punto de vista pedagógico, es una joya. Es una joya realmente que no tiene parangón,
comencé a leer hace 45 años, es ahora, y la sigo leyendo en su claridad, en su finura, en su delicadeza. Y si ustedes notan un poco el curso delicado del pensamiento de don Manuel, él salta, digo eso, en una manera metafórica, del pensamiento de Aristóteles al pensamiento cartesiano de Descartes. Él obvia y deja de lado toda la filosofía medieval. Ese libro, que es una serie de clases orales cuyos alumnos toman nota, entre ellos el gran filósofo posteriormente se convertiría el pensador argentino Pucciarelli, Eugenio Pucciarelli. Toman nota y bueno, y ese es el producto de esas clases que García Morente allá por el año 37 más o menos, 1937, da en la Universidad de Tucumán en la Argentina. Venía bien invitado por los argentinos luego de su experiencia durante la Guerra Civil Española de haberse encontrado con el misterio de Dios, ese hecho extraordinario que él dice. Pero lo interesante del caso es que aun cuando en ese momento él estaba procesando su conversión, digámoslo así, en el año 37, sabemos que él luego se ordena sacerdote cuando vuelve a España y fallece un poco después. Él no toca, digamos, la parte de filosofía medieval, porque en su formación kantiana, estrictamente racionalista, no se animaba a tocar temas los cuales él no había tenido familiaridad. Entonces, esa idea viene de lejos. Y simplemente esto para que ustedes sepan. Hay otra edición de Lecciones Preliminares de Filosofía de García Morente que sí tiene esa parte de la filosofía medieval, pero eso ya fue escrito por un discípulo posterior de García Morente, creo que es, si no recuerdo mal, es el doctor Juan Zaragoza. Pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces, esa filosofía medieval que se ha dejado de lado, que no se comprende, que parece inteligible, yo quiero dar un poco, desenterrarla, si se podría decir así, y aclarar algunos puntos dentro de esa inmensa obra. Entonces, sin más prolegómenos, me aboco entonces a comenzar esta visión, y que la dividí en tres partes, digamos, introductorias, y después la primera parte de la filosofía medieval, y después algunos temas que irían desde el primer medieval es Severino Boecio, iríamos hasta el pensamiento de Anselmo, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de pensadores que son representativos. Son representativos sobre todo en este juego, y utilizo ya esa palabra con toda intención, juego, interrelación entre la fe y la razón. Yo soy consciente aquí que habría que definir un poco de esas nociones, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dejar así, porque si no nos vamos a meter en una cuestión semántica que por el momento no se va a comprender bien. Yo quiero ver, como diría Gilson, ver un poco cómo se despliega el abanico histórico, para ver cómo se va comprendiendo la razón y la racionalidad dentro de ese gran despliegue. Sabemos, por ejemplo, que si uno observa toda la cronología de la Edad Media, desde un inicio, y el inicio es
fundamentalmente Boecio. Y el fin de esa Edad Media, de esa escolástica, es Occam, el filósofo inglés. Van a ver que se inicia con un intento de armonizar fe y razón y termina con una ruptura entre la fe y la razón con la filosofía nominalista de Occam. Que actúan, digamos, como dos extremos, si se podría utilizar esa palabra. Bueno, me aboco entonces a los temas y les voy a poner un pequeño slide para ver qué tal, perdón, un pequeño, a ver si puedo, no, las dificultades me permiten aquí. Bueno, yo creo que con esto podemos comenzar. ¿Cuál es la temática de la filosofía medieval? Una pequeña introducción nos llevaría a 6 temas que deberíamos aclarar. De nuevo, esto sería la introducción a la filosofía medieval. En estas pequeñas clases que yo voy a comenzar hoy, yo voy a hacer algo anterior a esto, es decir, algo para comprender la filosofía y el cristianismo. Acá ya está una elaboración de una filosofía medieval que va a iniciarse, como dije, con Boecio. Entonces, en el medievo habría que distinguir entre filosofía y religión, filosofía y cristianismo, filosofía y patrística, filosofía y escolásticas, que es la escolástica. Y después sus temas. Yo creo que eso es fundamental. Filosofía y religión, porque también hay una enorme influencia que va a tener la tradición judía y la tradición árabe o la tradición musulmana, que van a influir, y bueno, y los griegos, que van a influir en Santo Tomás. Bueno, entonces, eso sería, digamos, el temario. Ahora, si nosotros observamos el despliegue cronológico de la filosofía medieval, es inmenso, son 1000 años aproximadamente. ¿Cuándo comienza? Comienza con sus principios, por lo menos la mayoría de los historiadores de la filosofía, Gilson, Piper, Copleston. Los principios se dan en aquel cierre de la Academia Platónica de Atenas, 529 de nuestra era. Y con la fundación, por supuesto, del famoso, la abadía, de la fundación de Montecassino, el monasterio por San Benito y la entronización del monacato en Occidente. Y continúa esa pléyade de pensadores que van a especular, van a razonar cómo la fe es razonable, valga la repetición. Y tenemos a Anselmo, Pedro Abelardo, don Fernando de Claraval, Pedro Lombardo, y va a variar dentro de un rechazo absoluto de la razón. Hay una mística,
hasta una armonización y a veces un racionalismo incipiente, y terminando, por supuesto, con una separación en Ockham. Y luego, siguiendo los primeros, San Anselmo, Abelardo, Fernando de Claraval, Pedro Lombardo, tenemos la cumbre del siglo XIII. Buenaventura, Tomás y Alberto Mar. Y después, entrando ya en la declinación en el sentido de una falta de confianza en la posibilidad de esa armonización en la razón y fe. Tenemos Bacon, los ingleses, Bacon, Don Scotto y Guillermo de Ockham. Y por supuesto, al final, en el siglo 1537, la publicación de Discurso del Método, se inicia otra forma, una forma distinta de considerar las cosas en filosofía. Comienza una afirmación del yo, del pensamiento por el pensamiento, etcétera, que nos va a llevar a la modernidad, por lo menos a la modernidad de tipo cartesiana, porque ahí habría que, yo creo, matizar un poco la modernidad, como Alberto del Noche siempre advertía, hay una modernidad que no es exclusivamente cartesiana. El cartesianismo quizás va a abrirse y va a llegar a una plenitud de su propia lógica con el iluminismo del siglo XVII y XVIII, pero la posibilidad de otra modernidad existe, y eso ya es un tema muy largo que rebasa totalmente al tema de que estamos abocados. Entonces, retomando un poco las bases de esa filosofía medieval, que es una filosofía cristiana, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué tipo de filosofía cristiana es? ¿Cuáles son sus características? O son, como diría Gilson, filosofías con S plural, varias filosofías cristianas, varias formas de entender la racionalidad dentro de la experiencia de la fe. Ese es el punto. Pero de cualquier manera, todo se inicia en el encuentro entre cristianismo y filosofía. Y aquí filosofía es filosofía griega o filosofías griegas, porque podría hablarse de un platonismo o más de un platonismo que se topa con la revelación. Aristotelismo, se encuentra el estoicismo, que era la filosofía de las clases pudientes y a veces no pudientes del imperio romano, y las formas del epicureísmo, etc. Todas las filosofías morales que de una manera u otra encuentran el cristianismo. Y luego, con el tiempo de elaboración de esa filosofía, poco a poco se generan las dos grandes escuelas. La patrística, que es un poco la filosofía escolástica previa, la patrística, y la escolástica, que es la filosofía medieval que yo me he referido en la anterior división, que es la filosofía medieval propiamente. ¿Y quiénes son los que son cruciales para entender ese desarrollo? ¿Quiénes son, y arriesgaría yo ahí un juicio, si quiénes son los fundadores de la filosofía cristiana? Bueno, el apóstol Juan, autor del cuarto evangelio, y San Pablo. San Pablo. Vamos a ver qué significa eso. Después, los primeros discípulos de los apóstoles van a ser los padres apostólicos.
que van a plantear ciertas cuestiones que, si bien para una mirada escolástica de método muy claro, de racionalidad o de argumentación, no es una filosofía elaborada, sí, ya es una filosofía en germen, que son los padres apostólicos. Pongo el ejemplo ahí de Clemente, Ignacio de Antioquía, vamos a ver así brevemente, y la Didache, que posiblemente es una eh, elaboración de unas verdades de fe cristiana y que podría llamarse el primer catecismo. Y luego, por supuesto, la irrupción de lo que ya estaba en el mundo griego, pero va a penetrar y va a generar una serie de tumultos y de debates, incluso en las cartas de San Pedro, las cartas de San Juan. Hay toda un debate con el gnosticismo. Hasta el gnosticismo es como una corriente subterránea que va planteando cuestiones que tienen que ver un poco con la filosofía y que dura hasta nuestros días. Hoy día nosotros podemos decir, bueno, el New Age es una forma de gnosticismo, y claro que es decir, yo creo que hay formas gnósticas en la teoría del género, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el fondo supone una concepción de lo humano como dual, etcétera, etcétera. Cosa que va a lidiar fundamentalmente, por lo menos ese dualismo, que va a venir de distintas fuentes. Rastrear eso es muy difícil, pero tiene su origen en cierto pensamiento oriental, no en todo, en donde hay una indiferencia respecto al orden material, por lo menos en un principio. Bueno, entonces el gnosticismo. Y luego una generación que va a venir después de los padres apostólicos de apologetas o de apologistas, aquellos que hacen una defensa de la fe. Justino y Tertuliano, pero lo, lo, lo simpático de esto o lo paradójico de esto es que Justino tiene una visión donde en donde hay un énfasis en la razón. Y Tertuliano es el que enfatiza las revelaciones. Y ahí hay ya una distinción y un debate que es muy interesante. Muy interesante nosotros para darnos cuenta de que muchos de los argumentos que hoy se esgrime contra la revelación o contra no son nuevos. Basta leer algunas cosas escritas por Tertuliano para que uno entienda por qué alguna gente que yo creo que no conoce esos antecedentes argumenta que la religión es irracional, por ejemplo. Bueno, y luego iniciamos los padres de la iglesia, entre ellos el mayor que nosotros, es decir, padres de la iglesia, simplemente vamos a decir que son los padres de la iglesia, cuáles son sus características, por qué son padres de la iglesia, son considerados padres de la iglesia. Y luego el mayor de los padres de la iglesia latina, que va a ser San Agustín. Eso no tiene duda. Es más, San Agustín se va a convertir en el gran teólogo de la cristiandad hasta hoy, de la cristiandad de Oriente y de Occidente. Interesante la figura de San Agustín. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, si al año 90, 1990, yo recuerdo que hubo una gran declaración de acuerdo entre protestantes o evangélicos y católicos acá en Estados Unidos. Una declaración de muchos puntos donde se ponían de acuerdo y algunos en desacuerdo, pero en última la razón de ello era unirse ante el advenimiento de una cultura, la cultura de la muerte, la cultura de la
superficialidad, etcétera, etcétera, y el vínculo entre las dos tradiciones que tenían a ese punto, la tradición evangélica que venía de la Reforma y la tradición católica, tenían como punto de referencia a San Agustín. Eso es muy interesante. San Agustín como padre común. Pero bueno, entonces, pero ese tema de San Agustín ya desarrollaremos dentro del marco de la filosofía medieval como un prolegómeno, porque es un tema mucho más denso y un tema que exige realmente más detalle. Bueno, entonces, comenzamos. Y yo voy a comenzar con una distinción entre filosofía y religión, así de manera muy genérica, sin entrar en muchos detalles. Y esta distinción la recojo y le cito la fuente para que si alguna vez quieran auscultar la fuente. Esta es una distinción utilizada siempre por el filósofo americano Mortimer Adler, que es fue un célebre filósofo de origen judío, aristotélico, y que a los lejos 80 años y tanto, 90, se convierte a la fe católica. Y en su carrera se dedicó a hacer lo que él le llamaba fácil la filosofía para el hombre de la calle. Él escribió un librito realmente que es una delicia, Aristóteles para todo el mundo, entre otros, una serie de textos. Y esto es un poco de una charla que él enuncia y que dice, tenemos que hacer una distinción. Miren, si ustedes se fijan acá, nosotros no decimos filosofía griega y religión cristiana, decimos de manera muy genérica, filosofía y religión. Y yo les aventuraría algo más que no dijo Adler. No está en Adler, lo está en mi conclusión de los años. Esta visión de Adler coincide con aquella afirmación mucho tiempo, o quizás al mismo tiempo de Adler, pero que no se conocieron que yo sepa, de Monseñor Luigi Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, donde él habla no de religión per se, sino de sentido religioso. Bueno, sentido religioso no es la fe. ¿Qué es sentido religioso? Bueno, el sentido religioso está acá. ¿Qué es el sentido religioso y qué es la filosofía? En el fondo son posiblemente muy similares. ¿A qué me refiero yo? ¿Qué filosofía? Bueno, es ese deseo que tiene la condición humana por un significado de la totalidad, significado de la vida. Tratar de escudriñar la realidad, tratar de ver cuál es la vida mejor, la felicidad. ¿Y qué hace la filosofía para eso? Trata de encontrar las razones, argumentación. Esta nomenclatura es la de Adler. Bueno, pero entonces, ¿qué es la religión? Bueno, perdón, antes de ir a eso, ¿se puede esta forma de delimitar, dar esta, digamos, característica a cualquier tipo de filosofía? Claro que se puede. La respuesta que se dé o que esa filosofía encuentra a esta pregunta va a variar, por supuesto. En el marxismo, en el positivismo, se trata de entender, sí, se trata. A lo mejor el positivismo reduce la realidad a lo empírico. Perfecto, pero hay una pretensión de eso. Trata de encontrar una vida feliz, pero claro que sí. No la que en la tradición
cristiano, católica, nosotros entendemos, etcétera, etcétera. Es como un término ómnibus que se puede aplicar a todo. En la segunda columna usted tiene religión, religare. ¿Significado de la vida en la religión? Claro. ¿Se entiende la realidad? Claro. ¿Cómo vivir una vida santa? Quizás ahí ya varía un poquitito, es no solamente una vida feliz, sino santa. Está en el budismo eso, pero claro que está en los caminos del Brahma, claro, en la religión judía, claro. Y en todos existe ahí, hay una pequeña diferencia, pequeña, gran diferencia. La religión, por lo menos, religiones eh, que vienen de Abraham o monoteístas, digamos, hay una pretensión de que aquello fue revelado. Revelado significa que viene de ese misterio que va a revelar a través de un texto sagrado cuál es el significado, cómo se entiende la realidad, cómo hay que vivir, etcétera, etcétera. Y en el fondo, entonces, que eso es un deseo. Ahora, ¿cómo eso se va a concretar en la afirmación de una verdad y una verdad de fe? Bueno, eso va a ser la gran crisis en el pensamiento de toda la humanidad que trae Cristo, que donde Él dice, yo soy la verdad. Él es el Hijo del Padre y Él y el Padre son una y la misma cosa. Y eso va a ser un terremoto realmente en ese conocimiento de las cosas. Por lo tanto, es importante pequeña distinción, como decía Adler, para, para darnos cuenta de a dónde vamos caminando, qué vamos diciendo. Bueno, me muevo un poquitito más y quiero que miren este pequeño esquema. Quizás aquí faltaría un poco más de colores, pero lo que se pretende aquí es que el ser humano, los seres humanos, y ahí los seres humanos, sin hacer distinción o acepción de fe religiosa o no, nos topamos frente a la realidad de las cosas, todos. Y ahí, por supuesto, las cosas cambian, vienen a ser, se transforman, dejan de ser, todo el misterio digo, toda la percepción o la visión que van a tener los primeros filósofos, aquellos físicos griegos o llamados físicos, pero que llegan a un punto en donde hay algo que no es inteligible del todo, pero hay algo. Entonces, algo que no se puede arrojar con la percepción empírica o con el razonamiento metafísico. Entonces, hay un misterio. Me parece que ese misterio es insondable, no tiene fondo y está como ahí sumergido en lo luminoso, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que entonces el filósofo tiene que confrontar? La realidad y ese misterio último. Por eso, concluir y decir, bueno, lo único que se puede conocer es aquello que se puede percibir con los sentidos, calcular, etcétera. Es como que esa razonabilidad o esa razón se acota, se queda quieta y hay otras cosas como que le rebasa. Eso fue muy enfatizado a un punto por Gabriel Marcel. Entonces, la filosofía más nos introduce en realidad, pero también es un viaje al misterio. Y van a ver que Santo Tomás va a hacer afirmaciones, San Agustín también, que justamente la filosofía no agota toda la realidad, en el sentido de cierta humildad. Y ahí va a venir la influencia de un personaje que Piper dice, un personaje extraño,
que va a conmover la filosofía medieval, aun cuando hay duda de su existencia, dice. Es una cuestión ya de los filólogos, de los eruditos, que es Dionisio Areopagita, que va a introducir algo, no diría un irracionalismo, pero un conocimiento místico de las cosas, y que con el tiempo va a devenir a ser conocido como la teología negativa. De Dios conocemos más lo que no es que lo que es. Entonces, es la introducción del misterio. Misterio aquí no significa enigma. Misterio aquí es lo insondable, aquello que rebasa las posibilidades de la razón humana, que nos plantea ese sentido del asombro de la y donde evidentemente no existe tecnología que pueda agotar o ciencia, etc. Y ahí yo creo que ayuda mucho la lectura de filósofos existenciales, incluso Heidegger. Es una fascinación frente al misterio. Contrario posiblemente, por supuesto, contra aquellos positivistas empíricos donde suponen que la razón físico-matemática es la medida de todas las cosas. Bueno, entonces, yo creo que hay que tener en cuenta porque esto está en la filosofía medieval. La contemplación, el silencio, el modo de ver cómo la realidad sí está ahí, se puede conocer el principio de la naturaleza, el principio de las ciencias, pero poco a poco se va a ir, digamos, elevando hasta la comprensión última de que no se puede comprender todo. Yo creo que ese fue el intento, aunque a lo largo de la historia de la filosofía, los últimos 50 años, se lo criticó en algún momento a Jacques Maritain con su libro célebre, Los grados del saber. Yo creo que ese es un libro clave para entender un poco el espíritu de la escolástica o el espíritu de la filosofía cristiana, que se inicia del conocimiento de una silla y termina en la contemplación de Dios. Yo siempre le decía a mis alumnos acá, para conocer a Dios hay que conocer una silla. Este basurero que tengo enfrente, le decía, este nosotros conocemos. Lo miramos, lo tocamos, lo alzamos. Pero este es el inicio del conocimiento de Dios. Hay como una relación de continuidad entre esa percepción sensible y en última instancia la contemplación de lo divino, con las distintas etapas, por supuesto, que ese camino supone. Bueno, un poco más y después voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros estamos aquí año 2023 a hablar de filosofía medieval y filosofía cristiana, pero somos una generación que está sucediendo a multitud de generaciones. Por lo tanto, para nosotros el hecho cristiano muchas veces es un hecho intelectual, nos enseña. Alguien me enseña el Antiguo Testamento, me enseña el catecismo, me enseña los dogmas, me enseña la teología. Ahora, ¿es eso el cristianismo? ¿Es el cristianismo pasar una tradición de patrimonio cultural, intelectual, filosófico y teológico de una persona a otra? Mi respuesta es no, eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo, eso podría ser filosofía aristotélica. Podría ser aristotélica tomista en el sentido formal, o cualquier otra filosofía. El cristianismo es
un acontecimiento, un hecho como un hecho empírico. Juan Pablo II dice que es un hecho como de laboratorio, dice, experiencia como de laboratorio empírica, donde yo hoy, 2023, enero, me encuentro con Cristo. Es un encuentro. Entonces mi encuentro es de tal magnitud que yo siento, entiendo que aquello no es algo, digamos, normal en ese momento y que me cambia o me infunde cierta forma de comprender la realidad y que no viene de mis propias fuerzas, sino que lo recibo, es un encuentro. ¿Y cómo me encuentro? Cuando me encuentro con otra persona que que es el testigo de aquel que esa persona está anunciando que es Cristo. Por supuesto, que es mi testigo, ha encontrado a su vez el mismo, el otro testigo, y así, así siguiendo. Es decir, cuando yo me encuentro, ¿qué tengo que hacer entonces? Entonces yo digo, bueno, pero ¿de dónde viene este gozo, esta forma, esta comprensión? Y ahí comienza un poco mi esfuerzo para ir desentrañando el misterio de ese gozo que acabo de encontrar o que acabo de encontrarme. ¿Qué quiero decir con esto? Que la filosofía o la teología cristiana o incluso en la comprensión de verdades de fe vienen después de haberme encontrado con Cristo. O si no, la fe cristiana que aprendo, la filosofía que aprende, una ideología, algo que repito nada más. Es decir, yo me encuentro y aquello me mueve y entonces comienzo a desentrañar. Es como decían los escolásticos, el creer precede el entender. Es decir, bueno, yo estoy creyendo esto, ahora tengo que entender lo que estoy creyendo. Conclusión, esa filosofía cristiana escolástico, no escolástica, comienza con una experiencia vital del sujeto que se encuentra con Cristo, que no es una teoría que yo estoy. Puede ser que hay un gran filósofo cristiano que nunca se encontró con Cristo, sabe mucho de memoria, repite, pero en el fondo, a lo mejor le cuesta comprender eso. Por eso es que es difícil que esa persona realmente abre un juicio sobre el momento que está viviendo, ¿verdad? Porque aquello es simplemente una serie de verdades de orden intelectual. Lo dejo por este momento, porque esto exige una larga conversación que justamente yo quiero tener luego que ustedes miren estos videos y podemos tener una conversación sobre todos estos temas que va a ser mucho más fructífera que escucharme a mí explicar todo esto, sino la conversación que viene después es lo más rico. Bueno, y algunos puntos más y voy a terminar, porque el primer punto que quiero elaborar es filosofía y cristianismo, que está acá. Algunos puntos. ¿A qué nosotros llamamos filosofía cristiana? Es la filosofía que nosotros como cristianos elaboramos, el que se encuentra con ese misterio. Así como los discípulos se encuentran con este que Juan el Bautista le dicen, ese es. Y ellos le siguen. Después dice, bueno, pues ¿quién es este? Hasta hace parar la tormenta. ¿Quién es este? Entonces ahí comienza una elaboración
que va a venir lentamente a través de ese proceso de padre apostólico, de padre apologista, va ahí en el medievo. Bueno, cristianos como tales elaboran esa filosofía. Pero esos cristianos están en situación de carne y hueso. Santo Tomás es del siglo XIII. Nosotros somos del siglo XXII, XXI. Entonces la filosofía, filósofo en tanto, filósofo de carne y hueso como tales, vive en una situación en particular. Ahora, el cristianismo va a alterar eso, no solamente porque va a haber alguien con el cual yo me encuentro y dice que es la verdad, aletheia, el camino y la vida. Cristo dice, aletheia, Dios, la vida. Odos, camino, método, vida y razón. Va a introducir toda esa revelación, que ese logos, Cristo, bueno, pero Cristo es el mismo Dios, y bueno, ahí tenemos el tema del misterio de la Trinidad. San Agustín va a tratar de lidiar con eso. Creó el mundo de la nada, bara de la nada. Esa es una verdad tremenda. Y entonces, el problema que arrastraban los griegos de las cosas cambian, van a tener un intento de explicación, una explicación dentro de ese contexto. Es decir, porque la creación va a suponer la comprensión del ser, de ese ser que Parménides nos hablaba. Y ese ser va a ser interpretado a través del ser absoluto, Dios, etc. Entonces, ahí viene un poco esta constelación de relación entre filosofía y cristianismo. Por lo tanto, el griego, recuerdan ustedes, aquí no quiero entrar en todo este tema, yo creo que el profesor Bruno habrán visto muy bien, es muy bueno. Todo el problema del kínesis, del cambio, el cambio sustancial, el cambio accidental, etcétera, etcétera. Esto parece tener más claridad a través de la creación. Y aquí es famosa la expresión que utiliza Javier Zubiri, el griego filósofo desde el ser, y el europeo occidental, que ya viene un poco la plasmación de Occidente con la fe. La referencia es la nada. El ser viene de la nada y ahí viene la creación. Y eso refiere, por supuesto, a una exégesis de la escritura, no solamente de la escritura, digamos, del cuarto evangelio, donde habla del logos, sino eso nos retrotrae al principio del libro del Génesis. Y eso es una revolución, eso es un cambio dramático en el proceso del pensamiento. Ahora, avanzando un poco más, en filosofía cristiana también se puede hacer, conforme a lo que recién dijimos, ¿verdad? Una distinción, no una separación, una distinción, como diría Maritel, siempre la distinción. En la tradición católica hay que distinguir, siempre distinguir, no hay que separar. Y esto es a veces muy difícil porque nosotros somos o esto o lo otro, como diría Kierkegaard. Entonces, en la filosofía dice, bueno, ¿qué es la filosofía en sí misma? Eso es su naturaleza, su esencia. La filosofía cristiana es como cualquier filosofía si nosotros nos atenemos a su esencia. Utilizamos los mismos instrumentos que utilizan los paganos, digamos, utilizando una palabra antigua. Pero, ¿quién es aquel que ejerce ese hábito de la filosofía? Bueno, un sujeto. Y un sujeto existe. Por eso se distingue entre naturaleza y estado. Y eso están muchos comentaristas de filosofía cristiana. El padre Derisi, argentino, tiene un lindo libro sobre filosofía cristiana, hace la distinción. Maritain hace también la misma distinción, etc.
Yo creo que es importante decir, bueno, que la filosofía cristiana no es filosofía, es teología. No, 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 es filosofía. La teología es otra cosa. La teología va a ser otra. La teología va a utilizar la razón, sí va a utilizar la razón, pero va a ser de otra, va a tener otro predicamento que la filosofía cristiana. Bueno, sigo un poco. Esto ya es simplemente una explicación de la esencia, filosofía, que es una cosa, pero no puede ser independiente del sujeto que filosofa. No me quiero detener mucho aquí porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero sí algunos puntos, enfatizar. Cuando el ser humano filosofa con toda el alma. De la misma manera que para correr se usa el corazón y los pulmones, es decir, es todo el ser, las facultades, el corazón, los apetitos, el deseo, con toda el alma se filosofa. No sé si filosofa con el intelecto a secas. Es más, si ese filósofo es un filósofo cristiano, con mayor razón. ¿Por qué? Porque hay algo que lo impulsa a ese deseo de conocer. Recuerdan, uno se encuentra y después cree, aquello es fascinante y después quiere mover su intelecto. Pero ¿qué es lo que lo mueve? Bueno, lo primero que lo cambió al encontrar, que es la gracia, que es la vida divina en nosotros, para decir de una manera muy simple el tema de la gracia. Es decir, como que el hombre, el ser humano eleva su naturaleza, como le va purificando, le va elevando a un plano que ya no es un plano natural, sino sobrenatural. Y le da entonces una capacidad de ver cosas que el plano natural en sí mismo a lo mejor no puede ver. Y hay una transformación, una transformación. Ahora, todo eso no es un mérito, es una gracia, es un regalo. Por eso que el hombre que se encuentra con Cristo y le transforma, uno tiene que estar agradecido. No sacar pecho y decir, mira, qué grande soy. Es un regalo. Recuerden que la virtud fundamental cristiana, la base, el fundamento, es la humildad. Humus, piso, el suelo. Y eso es muy importante. Sobre todo en filosofía cristiana. Porque los filósofos cristianos, los filósofos en general y los cristianos también, pretendemos que porque usamos la razón y conocemos lógica, argumentación, hermenéutica, y entonces nos burlamos de todo el mundo. Bueno, tercer punto, comentario sobre lo que dije de estado y naturaleza. Si la razón ha de alcanzar, esto está en toda la tradición tomista, ha de alcanzar las verdades supremas sin error, necesita ayuda. Y esa ayuda es precisamente la asistencia que viene de lo alto. Yo creo que eso es, también forma parte de esa cosmovisión de la filosofía cristiana, el cristianismo y filosofía. Dos puntos más y termino esta primerita parte. Si ustedes estudian con detalle el libro de Gilson, El espíritu de la filosofía medieval, miren, él dice el espíritu, no dice la letra de la filosofía medieval. Y en el fondo, la tesis de él es que hay muchas filosofías cristianas. Entonces, esto realmente dice, bueno, entonces, bueno, espera un poquitito, la filosofía cristiana es la de Santo Tomás. Bueno,
Hoy día cualquier tomista serio diría, ¿cuál de las filosofías tomistas? ¿Cuál tomismo? Y hay varios. Todos son legítimos. Posiblemente habría que ver en detalle. ¿Todos son idénticos? No, no son idénticos. En todos hay una hermenéutica, hay una forma. Todos tratan de ser fiel al maestro en el sentido de estar conforme a los principios básicos de la filosofía. Posiblemente, sí, sí, no, no existe. Pero hay una variación. Ahora, lo que dice Gilson, dice, aquello llamo filosofía cristiana. A toda filosofía que manteniendo diferentes la distinción entre la revelación y la razón, considera la revelación cristiana como una ayuda indispensable, indispensable. Sin la revelación, la razón no llega a la culminación a ver realmente esas verdades supremas. Ese es el punto. Dos órdenes formales. Así entendida, continúa, esta noción no corresponde a una esencia simple que se la puede dar, a una esencia simple a la que se pueda dar una definición abstracta, más bien corresponde a una realidad histórica concreta que indica la descripción. Entonces lo que Gilson dice, miren, no puedo yo definirles abstractamente como yo puedo definir, qué sé yo, puedo definir un hecho o una esencia. Puedo definir el sentido, los límites, poner los límites. Bueno, esto es abstracto. No puedo hacer eso porque la filosofía es una esencia que vive en este sujeto. Entonces lo que yo tengo que hacer es describir un poco, habla de la descripción. Entonces yo les puedo decir, bueno, la filosofía de Santo Tomás en el texto de las cuestiones disputadas es esto. La filosofía de Boecio es esto. La filosofía de cristiana de San Agustín es esto. La filosofía de Suárez es esto. Entonces dice, bueno, aquí sí, por supuesto que hay elementos comunes, pero hay una descripción que es en la situación de ese filósofo cristiano que está filosofando. No es una especie de modelo, esto es, y aquel que no encaja no es filósofo cristiano. Por supuesto que va a haber cierto límite, aquel que filosofa sin la fe ya no entra dentro de la filosofía cristiana. Pero aquí va a haber una riqueza enorme y ahí viene, insisto, y yo creo que aquella charla que yo di alguna vez al año pasado sobre ese librito de Gilson donde enfatiza la historia, aquí viene realmente la necesidad indispensable de la historia de la filosofía. No existe forma de comprender esto si no se conoce en detalle la historia de la historia de la filosofía cristiana, en detalle. Porque ahí van a ver un poco los giros, los debates entre pensadores, entre filósofos. La riqueza de la historia de la filosofía. Y que muchas veces uno deja de lado porque vaya al problema. Esa es una tendencia muy común en la tradición, inglesa, americana, que viene de un poco del positivismo, si vamos al problema, la problemática de la filosofía. Antes de la problemática hay que comprender la historia de la filosofía y luego ver cuáles son los problemas que van surgiendo en ese contexto histórico. Sigo un poquitito más. La filosofía entonces es solo es solo una clase dentro del género de la filosofía y denota aquellos sistemas de filosofía que no habrían sido lo que fueron si no fuera por el hecho de que existió la religión cristiana y por el hecho de que voluntariamente se sometieron a su influencia. En la medida en que son realidades históricas concretas, estos sistemas se distinguen uno de otros por diferencias.
En la medida en que forman una especie, muestran características comunes. Por supuesto, características comunes para una especie. ¿Cuál es la especie? Filosofía cristiana. Pero van encarnándose en procesos históricos diferentes. Y termino con esto. ¿Qué dice Juan Pablo II sobre esto? Y eso está en su encíclica, Fides et Ratio. Primero está la filosofía independiente de la fe. Independiente de la fe. Y dice, bueno, Aristóteles, Platón, independiente. No es cristiano. Perfecto. ¿Cuál es el recurso? El método, la razón. Perfecto. La lógica, Aristóteles, Platón, la dialéctica, etc. Pero esa filosofía no es separada. No se puede llamar una filosofía separada de la fe en el sentido que va a coincidir con la fe. En muchos aspectos va a coincidir. Eso es lo que va a intentar Agustín por un lado. Con el platonismo va a Buenaventura, a Santo Tomás, con Aristóteles, etc. No, esa verdad, eso son verdades independientes, pero no van a rechazar, porque es Fran Brentano decía la congenialidad de Aristóteles con la fe. Decía, congenialidad, Aristóteles y Santo Tomás, dos genios, coinciden, porque en el fondo el criterio está en la realidad. Pero hay una segunda postura de esa filosofía independiente, la primera, y dice Wojtyła, la filosofía cristiana, que en sí mismo es algo válido. Ahora, viene aquí el punto. ¿Cuál es el punto de Gilson? Bueno, es una impostación histórica, hay una esencia que se va desarrollando, entonces hay muchas formas de filosofía cristiana, y entonces no, hay una filosofía oficial. Esta es. Pablo II dice, incluso cita filósofos claves y teólogos. Maritain, Gilson, Soloviev, algunos citan. Son todos de la misma escuela. No son todos. Y entonces es oficial. No es oficial. Entonces, la filosofía de Santo Tomás, cuando inicia León XIII en su Eterna y Patria, es oficial. Él recomienda. Se repite mucho esa recomendación y entonces con el tiempo esa tradición dice, bueno, esta es la filosofía oficial. Pero de hecho no lo es, como dice, implica muy bien Gilson. Aunque Gilson es tomista. El término busca más bien indicar una forma cristiana de filosofar, una especulación filosófica concebida en unión dinámica con la fe. Por lo tanto, no se refiere simplemente a una filosofía desarrollada por filósofos cristianos que se han esforzado en sus investigaciones por no contradecir la fe. El término filosofía cristiana incluye aquellos desarrollos importantes del pensamiento filosófico que no habrían ocurrido sin las contribuciones directas o indirectas de la fe. Yo creo que con eso, ya más de 45, 50 minutos, voy a terminar ese primer punto, si ustedes recuerdan, de ese primer esquema, para entrar en la distinción que después va a ser el pensamiento de Occidente entre ese encuentro que va a tener la filosofía y el cristianismo y que va a formar la patrística y luego va a ser la escolástica. Pero, por supuesto, esa patrística se va a ir formando con la primera predicación del apóstol de los gentiles, de San Pablo. De San Pablo y fundamentalmente está en el cuarto evangelio, ¿verdad? Cuando habla del logos que se encarna. Es el logo, es la razón, es el verbo. Entonces, voy a dejar ahí comenzar eso de la próxima
el próximo entrega, en donde veremos cómo San Juan y San Pablo, cuando va a Atenas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, él comienza una reflexión que realmente eh, conmueve el mundo antiguo, en esa racionalidad que quizás estaba un poco caída en aquel tiempo. No podemos nosotros decir que aquellos que lo escuchaban en el Areópago de Atenas eran aristotélicos o platónicos, pero sí eran griegos que estaban acostumbrados al tipo de argumentación racional y discutían y se gritaban y buscaban ¿qué? El sentido de la vida. Y San Pablo va y habla de un hecho, que aquello que ellos buscaban fue revelado en el Logos, y el Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros, habita entre nosotros, dice, y aquello se arma como diría en mi época, un tole-tole, una pelea, que al final lo sacan a San Pablo del medio. Bueno, termino acá y si Dios quiere, continuamos en la próxima entrega. Muchas gracias.